Bienvenido a Café y Fitness. Este podcast es un espacio de intercambio de ideas entre profesionales dedicados al mundo del fitness. En este se debatirá sobre temas polémicos y de interés general, con el fin de la divulgación y el intercambio de ideas, basado tanto en la evidencia científica como en la experiencia profesional. Sin más, comencemos. Este capítulo 0, estamos acá con mi compañero Nicolás Silva, nutricionista, y vamos a hablar en este podcast sobre nutrición y deporte, o nutrición y rendimiento deportivo. ¿Cómo andas, Nico? Todo bien, Emma. Muchas gracias por esta invitación. Te tengo que admitir que no estudié para la ocasión de hoy, así que va a ser un mano a mano así, bien como sale. Exactamente, yo también estoy muy poco preparado, pero no importa. Vamos al lío. Bueno, Nico, ¿quién sos? Contanos un poco a todos de tu historia. Bien, yo soy nutricionista, me recibí en la UNL y me dedico a la nutrición deportiva, ¿sí? Y nutrición estética, básicamente cambios de composición corporal, disminución de grasa y aumento de masa muscular. También soy antropometrista, ISAC 2, esto me permite hacer varias mediciones para determinar cómo está compuesto nuestro peso corporal, cuánto es músculo, cuánto es grasa, cuánto pesa nuestro esqueleto. Y después tenemos otras dos masas, que es la piel y la masa residual, que serían básicamente las vísceras, ¿sí? Y teniendo estas nociones de cómo está dividido nuestro peso, podemos inferir a dónde tenemos que llevar nuestro deportista o si nuestro objetivo es más estético, cómo vamos evolucionando a lo largo del plan de alimentación y obviamente el plan de entrenamiento. Más claro imposible. Bueno, no te voy a mentir, tengo muchas preguntas para hacer, demasiadas. Pero bueno, Bien. vamos a arrancar, yo creo que con lo más importante y con lo que la gente suele preguntar más. A principio de año fui a la Mercadofina, que es una convención de entrenadores y de entrenamiento, y había escuchado una estadística que el 40% de las personas que van al gimnasio, el 40%, su objetivo es perder peso. El resto del porcentaje está dividido en salud, sociales y ganar músculo. Así que vos imagínate lo importante que es para la gente el hecho de la pérdida de grasa. Para vos, ¿qué es lo más importante o cuáles son los pilares a la hora de generar un cambio de hábitos para lograr este objetivo? Bien. En primer lugar, justamente como decís, son cambio de hábitos. Porque como siempre digo, una ensalada no te va a hacer bajar de peso, como tampoco una sola hamburguesa te va a hacer aumentar de peso. Entonces, si no llevamos a cabo un cambio que lo podamos mantener a largo plazo, ese cambio de peso, bueno, como verás tengo perros, ese cambio de composición corporal no se va a dar. ¿Sí? Entonces, súper importante que haya cambio de hábitos. ¿Sí? Y otro componente importante que también mencionaste, no es lo mismo cambio de peso que cambio de la composición corporal de ese peso. ¿Por qué? Porque uno puede bajar 2 kilos, pero esos 2 kilos puede ser de contenido gastrointestinal, puede ser de líquidos, puede ser de músculo. Entonces, súper importante cambiar hábitos para que esa reducción de peso sea realmente un cambio en las masas corporales y sobre todo, puntualmente, grasa. Algo muy que viene relacionado con esto es ¿cuánto tiempo se demora en ver cambios, en tener cambios visibles en este proceso de pérdida de grasa? Viste que es habitual el Ujú. hecho de la Bien, ansiedad y de hacer todo quiero marcar ya. los cuadraditos. ¿Cuánto Sí, puedo llegar a y tardar? ya, mirá que se viene el verano y estamos casi en noviembre y hay que estar en diciembre ya en 10 puntos. Bien, Qué tan real es esto? ¿Qué tan rápido se pueden lograr estos cambios? bien. El proceso de descenso de masa grasa es un proceso bastante rápido, sobre todo si lo comparamos con el aumento de masa muscular, ¿sí? Entonces, obviamente, si tu objetivo es marcar la zona abdominal, va a depender de qué tan lejos estás del porcentaje de grasa o la cantidad de grasa que necesitas para que se marquen, ¿sí? Pero los cambios se ven bastante rápido, particularmente en los planes que yo estoy manejando,
pretendo bajar a una buena velocidad con los distintos pacientes más o menos 1,5 kilos exclusivamente de grasa. Yo ahora no Bastante. estoy en el consultorio y no tengo la réplica que me traje, pero más o menos 1,5 kilos de grasa es un bodoque así, ¿sí? Es una cantidad bastante importante. Obviamente ese bodoque está distribuido en todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Pero es bastante rápido el proceso de descenso de masa grasa, si se hacen las cosas bien, obvio, ¿no? Obviamente. ¿Cómo recomendás hacer el seguimiento? Te digo porque me pasa con mucha gente que, no sé, pasan un par de semanas, un mes, que vos decís que se pueden hacer cambios rápidos, pero me dicen, no veo cambios. Entonces yo por ahí explico que la visual, o sea, el hecho de mirarse, por ahí no es algo lo más objetivo posible. Entonces engaña ese hecho de qué ves en el espejo. Uno está medio sesgado por las expectativas que tiene y lo que quiere lograr, y por ahí dice, no veo cambios, pero realmente no sabe con precisión si hay cambios o no. ¿Qué estrategias vos recomendás para que esa medición o ese control del proceso sea lo más fidedigno posible? Bien, si uno quiere tener medidas objetivas con respecto a la evolución, ¿sí? Lo ideal sería tener a alguien que las tome a esas medidas. ¿Cómo? Bueno, yo particularmente hago antropometría, mido pliegues grasos. Esos pliegues grasos me van a hablar de la doble capa de la piel y la grasa que se encuentra debajo de esa piel, ¿sí? Hay otras metodologías, tenemos bioimpedancia multifrecuencia, ¿sí? Pero esas son las metodologías más objetivas. Ya si vamos a trabajar de manera más subjetiva, a través de fotos o vernos a través del espejo o probarnos ropa, obviamente, para que hagamos cambios o se noten, vamos a necesitar un periodo de tiempo más Más prolongado, prolongado. porque por ejemplo, tenés una persona que agarra y un fin de semana come con un poco más de sal y come un poco más de lo que sea, va a tener cierta distensión abdominal, va a tener mayor retención de líquidos, entonces se va a ver un poquito más tapado ese mismo día o al día siguiente. Entonces es un poco más difícil hacer esa autoevaluación. Si de todas formas quieren hacerla, yo lo que les recomiendo es hacerla siempre a la misma hora, ¿sí? La misma hora del día, con la misma iluminación, en el mismo lugar. Si ustedes se van a sacar una foto, tratar de usar el celular con la misma inclinación, lo ideal sería derecho y a la misma distancia se lo hacen contra un espejo, ¿sí? Porque si no va a variar mucho, sobre todo con las condiciones de luz. Pero bueno, la manera más objetiva, Emma, te repito, es a través de antropometría o alguna herramienta que te permita decir de manera objetiva cuánta grasa tiene esta persona. Sí, eso es muy importante porque eh, tengo clientes que están haciendo un proceso de pérdida de grasa y por ahí dicen que lo que se ven como, uche, no bajé nada, y a la hora de hacerse una antropometría, sí, los centímetros críticos bajan, los pliegues bajan, entonces hizo un proceso positivo, pero por ahí la visual engaña y viceversa. A veces uno piensa que va cambiando, que viene haciendo las cosas bien, está motivado, y por ahí cuando se hace una medición objetiva se da cuenta que casi no hubo cambio o hubo Claro. retroceso. Entonces, una buena recomendación es lo de hacer mediciones más precisas. Y además, así sabes si mantuviste la masa muscular a la hora de perder grasa o si arrastraste músculo en esa pérdida de grasa, que también es súper importante, ¿sí? Que la pérdida sea limpia. En un proceso de pérdida de peso o pérdida de grasa, ¿cómo recomendás que cada persona se organice con el tema de los permitidos? Es decir, cada cuánto tomarse un permitido, qué tan permitido tiene que ser esa comida, cómo es el tema de los excesos el día posterior, o sea, si tengo que compensar de alguna manera o si hago vida normal y ese día que pase de largo, ¿qué recomendás con esas cuestiones? Bien, yo suelo trabajar, la mayoría de los nutricionistas solemos trabajar con una relación 80-20, una flexibilidad 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que vos en la semana, ¿sí? Haces 4 comidas diarias, por ende serían 28 comidas semanales. 5 de esas comidas, que representarían este 20% en el 80-20, pueden estar por fuera del plan. Son 5 comidas puntuales a la semana que pueden estar por fuera de
los hábitos comunes de una ¿Y qué, persona. qué tan afuera? O sea, pues si puede Bien, haber una o dos muy por afuera, tipo salgo a comer y bueno, y como un montón, como postre, tomo alcohol, o vos recomendás, o pueden ser las 5 medias suave, o las 5 pueden ser agresivas en ese claro, descontrol. bien. Con respecto a esa pregunta, la cantidad es súper importante. Si nos vamos de mambo, obviamente, y nuestro objetivo es bajar grasa, se nos van a ir a mierda, perdonen por la palabra, las calorías y no vamos a poder lograr con el déficit de la semana compensar este exceso calórico del fin de. De hecho, vamos a empezar a perder músculo y ganar grasa si hacemos esto, ¿sí? Excesos muy grandes el fin de semana y déficit durante los días, ¿sí? Entonces, sí hay que controlar la porción, obviamente. Esas 5 comidas que pueden estar eh, fuera de lo habitual, lo ideal es que sean, sí, algo que realmente nos guste, pero controlar las porciones, no sentirnos descompuestos al otro día, ¿sí? Comer hasta reventar. Exactamente. Y bueno, el tema del alcohol también es un tema muy puntual, no sé si lo vas a tocar en otra pregunta, pero el alcohol No, aporta energía, mucha energía, vale. y uno no se da cuenta porque no sacia al ser algo líquido, entonces ingiere calorías y muchas veces pacientes que están estancados, el problema es justamente este, el tema del alcohol y la cantidad obviamente de alcohol. Y ni hablar si ese trago viene con alguna gaseosa común o con azúcar, que también sobre suma más calorías todavía. Entonces, ¿recomendás si tomamos alcohol una gaseosa cero? Sería lo ideal. Tengo Va, lo ideal sería no anotado, tomar alcohol, pero en realidad sería no tomar alcohol. Exactamente. Tengo anotado acá un par de preguntitas sobre mitos nutricionales. ¿Te parece que tire pasemos a nomás. ese tópico? Bien, vamos con lo que son los tipos de dietas que están de moda, tipo ayuno intermitente, keto, Ujú. low carb. Igual creo que la más popular y como la más de moda, más conocida, es el ayuno intermitente. Hay gente que lo demoniza y hay gente que lo alaba. No sé, ¿cuál es tu opinión lo más crítica y sincera posible sobre el ayuno intermitente o la práctica del ayuno intermitente? Bien. Sí, igual entre esas que nombraste, creo que la popularidad fue cambiando. Antes era la dieta keto, ahora viene el ayuno, después capaz que volvemos a otra, la dieta de la zona, andás a ver. Con respecto al ayuno intermitente, primero hay que saber bien cuál es el objetivo que tenemos. Si queremos aumentar masa muscular, nunca recomendaría un ayuno intermitente, ¿sí? Porque el objetivo es hacer un superávit calórico. Con un ayuno intermitente la idea es hacer déficit, ¿sí? Entonces, tengo pacientes que lo usan y lo usan para todo, y ese es el problema en realidad. Va, cuando vinieron la primera vez lo usaban para todo y bueno, no es lo ideal. Va a depender primero del objetivo que tengamos. Si el objetivo es bajar grasa, el ayuno intermitente puede ser una vía para lograrlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base para bajar grasa es hacer déficit calórico. ¿Qué es esto? Consumir menos energía de la que el cuerpo gasta. Entonces, al hacer ayuno, que es saltearse varias comidas, básicamente, ¿sí? El ayuno básicamente es tener patrones de horarios donde no comemos y momentos donde sí ingerimos comida, para el que no sabe qué es el ayuno. Entonces, si nosotros nos planteamos no comer durante 16 horas y comer durante 8, ¿sí? Es más difícil en esas 8 horas consumir lo que hubiésemos comido durante todo el día. Entonces así restringimos la energía y hacemos este déficit calórico que es la base para bajar grasa, ¿sí? Entonces, tiene esa ventaja. Es más difícil consumir una gran cantidad de energía en un tiempo corto, en un lapso corto de tiempo. Entonces, Entonces, ajá, resumen. eh, en resumen, sirve, es una herramienta más. Tengo pacientes que haciendo el ayuno te empiezan a masticar la mesa o saludan a alguien y le comen la mano. Y hay otros que prefieren, en vez de reducir las calorías de cada una de las comidas, hacer este ayuno. No tiene ninguna ventaja por encima de hacer una restricción calórica en cada una de las comidas. Y sí, hay situaciones donde no se recomienda. Por ejemplo, personas con diabetes nunca les recomendaría hacer un ayuno intermitente, ¿sí? Si vos querés aumentar masa muscular, tampoco, ¿sí? Porque son distintas las premisas para el objetivo de aumento de masa muscular. Sin yo, en mi experiencia, que lo he usado
un tiempo largo, la verdad que, como decís vos, y como por ahí he podido investigar, depende mucho el contexto en donde se aplique y la persona. Es decir, a mí, con mi estilo de vida y mi manera de alimentación y de trabajo y de actividad, en ese momento en donde yo lo apliqué me venía muy bien y me pude acomodar muy bien, pero como vos decís, si por ahí no estás acostumbrado o tu estilo de vida te marca de alguna manera, capaz que recién el almuerzo lo haces a las 3 de la tarde y por ahí te cuesta llegar a ese horario sin desayunar, sí, se hace más complicado. Entonces, es- va por ahí, más por el tema del contexto en donde se aplique, bueno, y el objetivo más que el método per se, que sea bueno o malo. Claro, es más, si vos ves, los luchadores de sumo hacen 17 horas de ayuno y sin embargo están con sobrepeso o obesidad Pues porque sí, hacen un exceso calórico en el tiempo que no están en ese ayuno. Obviamente lo hacen a propósito porque les ayuda para el deporte que practican, pero bueno, todo es balance energético en el caso del ayuno intermitente. Y por ahí es mucho más interesante, en vez de saltearse el desayuno, costumbres argentinas, que lo hacen de por vida prácticamente, desde que nacieron la gente acá, la mayoría no desayuna, saltearse la cena, que es cena. donde los argentinos comemos mucho volumen de comida, entonces ahí vamos a restringir muchas más calorías y vamos a ver mucho más resultados. Bien, me diste el pie para una pregunta que venía más adelante, pero bueno, ya que nombraste eso, ¿qué pasa con la comida a la noche y sobre todo puntualmente con el tema de los carbohidratos? Viste que no sé si está de moda o soy yo que bueno, veo esas cosas, pero todavía se sigue recomendando por ahí no comer carbohidratos a la noche o cuando se arranca un plan de descenso de grasa, se restringen los carbohidratos a morir en ciertos contextos, ¿no? No todas las Ujú. personas, pero ¿qué opinas de esto? ¿Vos qué pensás de los carbohidratos? ¿Son buenos? ¿Son malos? Son carbohidratos y no tienen ni buenos, son ni buenos ni malos. Bien, yo opino eso último, son carbohidratos, no son malos y obviamente son necesarios. Hay tejidos que utilizan solamente como fuente de energía hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro. Además, hay distintas vías energéticas que usamos cuando nosotros vamos a hacer ejercicios. Una de las principales es la de los hidratos de carbono. Eso va a generar mucha intensidad en poco tiempo, ¿sí? Una cantidad de energía muy grande en poco tiempo. Va a generar una intensidad muy alta a través de los hidratos de carbono en nuestro cuerpo a la hora de hacer ejercicios. Entonces, si no tenemos hidratos de carbono para practicar una actividad a alta intensidad, probablemente no podamos explotar, ¿sí? Ese entrenamiento. Entonces, sí o sí necesitamos hidratos de carbono. ¿Afecta Eh, algo el horario de ingesta? O sea, por ejemplo, para la pérdida de grasa. Creo yo que el mito extendido de la noche, de los carbohidratos de la noche, era como, si no vos comés carbohidratos y no los usás, es más, se almacenan más como grasa. ¿Esto es real? Bien, no, eso va a depender del balance energético. Si vos consumís hidratos de carbono y esos hidratos de carbono superan los requerimientos energéticos tuyos, se van a almacenar como grasa, pero porque hiciste un superávit calórico, suponiendo obviamente que no estás entrenando, porque si no, ese superávit calórico, dependiendo de qué tan grande sea, puede ir a generar masa muscular. Pero va a depender siempre del balance energético. Entonces, ya sea por un exceso de hidratos de carbono, por un exceso de grasas e incluso hasta por un exceso de proteínas, podemos aumentar masa grasa, ¿sí? Por el hecho de hacer un superávit, no por el macronutriente o la hora en la que se consume ese macronutriente. Pongamos este ejemplo. Tenemos una persona que entrena, sale a correr a las 7 de la tarde, ¿sí? Termina 8:30. Esa persona gastó hidratos de carbono, que el cuerpo los tiene almacenados como glucógeno en el músculo y en el hígado, ¿sí? Entonces esa reserva disminuyó. Y si esa persona a la noche no consume nada con hidratos de carbono y al otro día, a la mañana, quiere volver a entrenar, ¿sí? Esa reserva energética va a estar vacía. Entonces, si esta persona que entrenó a las 7 quiere salir a correr al otro día a las 9, cuando se levanta, no va a tener energía y no va a poder entrenar a máxima intensidad. Entonces, si esta persona quiere salir a correr al otro día a la mañana, lo ideal es que consuma algo
para reponer básicamente lo que gastó en ese entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ese timing nutricional que se le llama va a depender de la actividad física y del balance energético en una instancia. Bien, por tanto, entonces no son nuestros enemigos los carbohidratos. No. Es más, si sos deportista o si entrenás, son probablemente tu mejor amigo, junto con las Son proteínas. esenciales. Sí, es clave, mirá. Con el tema del entrenamiento también pasa lo mismo en el sentido de que el entrenamiento junto con la nutrición son fundamentales, ya sea para ganar músculo o perder grasa, porque va a hacer que vos mantengas la masa muscular alta y pierdas grasa, o vayas ganando una buena calidad de masa muscular. Y vos para lograr eso necesitas entrenar con una alta intensidad, o entrenar bien, y para ahí si uno tiene los depósitos de glucógeno o no tiene mucha glucosa en el cuerpo, se ve mermado ese rendimiento en el gimnasio, o como vos dijiste, se ve mermado ese rendimiento al salir a correr o al hacer una actividad. Entonces es importante que por lo menos un nivel aceptable de carbohidratos para proporcionar energía para las actividades. Entonces, si las actividades, ya sea el entrenamiento con pesas o salir a correr, se hacen con menor intensidad debido a la mala alimentación o al déficit de carbohidratos en este caso, los resultados que vienen del entrenamiento van a estar bastante afectados, sobre todo si esto se sostiene a lo largo del tiempo. Si yo estoy 2 o 3 meses eh, consumiendo bajos carbohidratos, todo ese tiempo el entrenamiento que yo realice ahí va a estar afectado porque no voy a poder mantener la intensidad con la que venía entrenando, moviendo los mismos kilos, o no voy a poder sostener la cantidad de trabajo que venía haciendo, la cantidad de ejercicios o la serie. Entonces, eso también va a afectar al resultado final de mi composición corporal. Como decía Paracelso, el problema no es que es un veneno, sino el problema es la dosis. Todo con dosis excesivas puede llegar a, en este caso, bueno, intoxicarnos. En el caso de los hidratos de carbono, grasas o proteínas, hacernos almacenar grasa. ¿Sí? El tema es la dosis. Bien. Necesitamos una dosis justa. Tengo acá otra pregunta que dice, ¿vale la pena los alimentos integrales sobre alimentos no integrales? Por ejemplo, arroz blanco contra arroz integral y etcétera, fideos, en ese tipo de cosas. O sea, son mejores como también, o tan Bien, mejores como se los pinta. ¿Hay tanta diferencia entre uno y otro? bien, me gusta esta pregunta, la tengo mucho en el consultorio. Como dije, siempre va a depender mucho de qué objetivo tengamos. Igualmente, un arroz integral versus un arroz blanco no va a haber demasiadas diferencias. ¿Cuáles van a ser la diferencia principal? Este arroz integral va a tener un poquito más de fibra y un poquito más de proteínas. Pero un poquito es un poquito, no Mínimo. va a ser la gran diferencia. Las principales fuentes de fibra, como así también vitaminas y minerales, van a ser frutas y verduras. Entonces, lo que yo digo, si tu objetivo es bajar grasa y te gusta por igual el arroz integral que el arroz blanco, elegí el arroz integral. ¿Sí? Si no te gusta el arroz integral, lo estarías consumiendo porque Te es dijeron que es mejor, bueno. digamos, Sí. no lo hagas, come el arroz blanco. Lo importante es que consumas la cantidad de frutas y verduras, que eso sí va a tener una diferencia bastante más grande en cuanto a fibra, vitaminas y minerales. No va a cambiar tanto si es arroz, pan, fideos, O harinas. integrales o comunes. Bien. ¿Sí? Entonces, la principal diferencia no son lo que te aporta, los macronutrientes que te aporta, sino por ahí el grado de saciedad, ¿no es cierto? Eso Exactamente. está bueno cuando uno quiere perder grasa, el hecho de que se siente un poco más lleno al comer poco y Exactamente. por ahí. Evita comer de más o come menos en la siguiente comida. ¿Sí? Por ahí sí, en patologías, que bueno, este, este podcast no habla de patologías, pero bueno, una persona que tiene diabetes, sí, si consume algo integral, le va a dar un pico más bajo de glucemia y por ende va a tener menos problemas. Pero a su vez lo mismo, si este diabético en vez de consumir un arroz integral, consume un arroz blanco con verduras, es una opción mucho mejor. Mucho mejor. Bien, impecable. O puede Esa consumir un arroz integral con verduras. Y ahí ya es también. mucho, mucho mejor. ¿Sí? Bien.
Tengo una preguntita. ¿Saludable es igual a bajo en calorías? Excelente, excelente. Vos sí estudiaste para el podcast de hoy. Yo me preparé porque Eh, no te hagas. Me tomé mi eh, tiempo para pensar las preguntas. Bien, no. Justamente es bastante importante esa pregunta por el hecho de que tengo pacientes o personas que han llegado al consultorio y me dicen, ¿cómo saludable y no bajo de peso? Bien, hay alimentos que aportan muchísima energía, ¿sí? Y no dejan de ser saludables, ¿sí? Grasas esenciales, todos alimentos aquellos que aportan, que son fuente de grasas, aunque sean fuente de grasas esenciales, aportan lo mismo en cuanto a energía que una grasa animal, una grasa saturada, una grasa trans o grasas no saludables o de consumo no frecuente, mejor dicho. Entonces, si vos te la pasás comiendo frutos secos, aceite ya sea de oliva, de canola, el que fuese, De coco, mantequilla de pescados maní. grasos, de coco, pasta de maní, ¿sí? Palta, tienen ácidos grasos esenciales, son saludables, está bueno que se consuman en vez de los otros ácidos grasos que mencioné hace un ratito, pero no dejan de aportar pocas calorías. Entonces, si nos excedemos en estos alimentos y el objetivo que tenemos es bajar grasa, y se va a complicar mucho, porque repito, aporta mucha energía y no da tanta saciedad, aporta mucha energía por gramo. ¿Sí? Bien. Entonces, Pero espera, eh, aclarame una cosa. ¿Cuál es la sí. diferencia? Entonces, si aportan la misma cantidad de energía para el balance energético, una Ujú. grasa saludable versus no saludables. Aclarame la diferencia a nivel salud o o en qué impacto tiene en consumir un tipo de Bien, grasa saludable o no, porque ya veo que después la gente empieza excelente, excelente, sí. a comer otra. Básicamente la respuesta a esta es bastante química, ¿sí? Pero vamos a tratar de traducirlo a a la menor dificultad posible. Básicamente, los distintos tipos de grasa tienen distintas estructuras, ¿sí? Y estas grasas forman parte de todas las células del cuerpo. El cuerpo está compuesto por millones de células. Cada una de estas células está recubierta por grasa, por ácidos grasos. Entonces, dependiendo de la grasa que nosotros consumamos a través de los alimentos, va a depender la grasa que forma estas células, ¿sí? Y estas células se comunican entre sí, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ácidos grasos saludables, estas células van a tener una mejor comunicación, por así decirlo, ¿sí? En cambio, si consumimos ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, estas células van a tener una menor comunicación o una comunicación peor, y eso va a traer patologías a lo largo. ¿Qué patologías pueden ser? Bueno, diabetes, eh, accidentes cerebrocardiovasculares, trombosis. A nivel bioquímico nos van a aumentar el colesterol malo, nos va a disminuir las grasas, el HDL, el colesterol bueno, perdón, van a aumentar los triglicéridos. Entonces va a cambiar eso. ¿Sí? Es bastante más química por ahí la pregunta, pero Bien. bueno, van por Entonces, ese lado. lo que más afecta es a nivel de salud y patologías el tipo de grasa. Pero si vos consumís, ya sea grasa buena o grasa mala, tenés que tenerlo muy en cuenta a la hora de, ya sea de ganar músculo o perder grasa por el tema este de la cantidad de calorías que aporta. Exactamente. Es más, vos podés estar Cuánto aporta un consumiendo, gramo de grasa versus un gramo de carbo o prote bien, de en calorías? cuanto a energía, un gramo de grasa aporta 9 calorías e hidratos de carbono y proteínas aportan 4. Con respecto a esto que vos mencionabas, una persona puede estar viviendo a McDonald's, ¿sí? Y si hace una restricción, un déficit calórico, va a bajar de peso, aunque las grasas que consuma sean no saludables, ¿sí? Entonces, puede estar bajando de peso, pero los parámetros bioquímicos le van a estar empeorando por el tipo de grasa que está consumiendo. Entonces, Bien, no siempre un cuerpo que se ve saludable está saludable, va a depender justamente de la calidad de estos alimentos en los cuales ingiere las distintas macronutrientes y energía. bien, me encantó. Bueno, acá tengo algunas preguntas más, nos queda un ratito de tiempo nomás, así que bueno, vamos a tratar de meter todo. ¿Qué requisitos necesito para poder ganar músculo? O sea, ¿qué condiciones se tienen que dar
en todos los sentidos, ¿no? Para yo poder generar un aumento de masa muscular. Bien, la base, como dije en el tema del ayuno intermitente, superávit calórico. El escenario en contrario al de bajar grasa, es decir, consumir más energía de la que el cuerpo gasta. Igualmente, sabrás más vos que yo, pero es a la hora de aumentar masa muscular, el entrenamiento es mucho más importante que la alimentación, ¿sí? Una persona que no entrena con un buen plan de alimentación va a No, perder grasa, ¿sí? El tema es que va a arrastrar un poco de músculo, no es lo ideal, ¿sí? En cambio, a la hora de aumentar masa muscular, esta persona puede tener el mejor plan del mundo, con un superávit perfecto, proteínas perfecto, hidratos de carbono, grasa, seguirlo al pie de la letra, pero si no entrena de forma eficiente, ese músculo no va a crecer. Entonces, la base, primero es el entrenamiento, en bien, este caso. Y después, sí necesitamos un superávit calórico y una cantidad suficiente de proteínas, ¿sí? Y lo ideal es que estas proteínas estén distribuidas de manera homogénea a lo largo del día. Es decir, si tenemos una persona que requiere 100 gramos de proteína, que esos 100 gramos estén repartidos de manera equitativa a lo largo del día. 25 en el desayuno, 25 en el almuerzo, 25 en la merienda y 25 en la cena. Es por esto también que no es lo ideal un ayuno intermitente a la hora de aumentar masa muscular, porque esta distribución de proteínas no va a poder ser pareja. bien. Con eso que dijiste del entrenamiento y la alimentación, eso, desde mi experiencia y de lo que he estado investigando en su tiempo, depende mucho del nivel de entrenamiento. Es decir, si una persona que recién arranca, como vos dijiste, entrenando prácticamente y comiendo lo que venía comiendo habitualmente, va a mejorar, es muy fácil que mejore masa muscular. Pero a medida que una persona adquiere más experiencia entrenando, se va adaptando a los estímulos y además va, eh, no te voy a decir alcanzando el límite de masa muscular posible, pero sí a medida que va llenando toda esa masa muscular que puede contener su cuerpo, porque nadie puede crecer infinitamente, cada vez se hace más difícil el hecho de la ganancia de masa muscular y cada vez cobra más importancia entrenar bien, pero acompañarlo con una gran alimentación. Entonces, como recomendación siempre, nunca descuiden por completo, en realidad nunca descuiden de ninguna manera la alimentación, ya sea cualquiera de estos dos procesos de lo que estuvimos hablando, tanto la pérdida de grasa como el aumento de masa muscular. O sea, si tu objetivo es estético, necesitas entrenar bien acorde al objetivo y necesitas comer bien acorde al objetivo, pero son dos componentes que van muy bien Van de la juntos. mano. Sí, y que optimizás todo el proceso, el gasto de recursos y el tiempo invertido, si le das bola a las dos cosas a la vez y no te enfocás solo en una. Después, bueno, tengo últimas dos preguntas que te voy a hacer. Así ya vamos cerrando, pues, hablamos de muchas cosas, muy linda la charla. Ya que estamos en este tema, de preguntar cuáles suplementos valen la pena a la hora Sí. del entrenamiento, ¿no? O cuáles tienen mejor evidencia, o en tu caso, cuáles son más prácticos. Bien. Siempre el suplemento va a depender del deporte que se practique y la intensidad en la que se practique, ¿sí? Porque no es lo mismo un suplemento para un corredor de maratones que hace 42 kilómetros versus una persona que va al gimnasio. Pero en líneas generales, suplementos que a mí me gustan y que suelo recomendar, creatina, ¿sí? Para entrenamientos de muy alta intensidad y un tiempo corto, ¿sí? Es uno de los suplementos con mayor evidencia científica de que funciona. Siempre también tener en cuenta el protocolo de consumo, porque Bien, un eso te iba a suplemento preguntar. Hay funciona mucha. para X deporte siempre y cuando se cumpla con cierto protocolo. Si no se cumple el protocolo, no va a funcionar. ¿Cuál Sí, es sí. la dosis de creatina? ¿Cómo se toma la creatina? Esto me preguntan mucho, hay mucha confusión, o se dice muchas cosas sobre esto. Bien, se toman 5 a 7 gramos todos los días, se entrene o no se estrene, incluso los fines de semana. No es necesario cortarla, obviamente si nos vamos de vacaciones, nos lesionamos,
la dejamos de tomar por el hecho de no desperdiciar producto, no por otra cosa, no nos va a hacer Está mal. carito. Está cara hoy, sí. Y sí, antes se estilaba usar lo que se llama una semana de carga, es decir, la primera semana consumir 20 gramos de creatina día, ¿sí? Solamente la primera semana. Eso no es necesario, ¿sí? Es tirar producto al pedo. Sí, la creatina va a empezar a generar efecto más o menos a los 10 días. ¿Sí? Nosotros vamos a ver resultados a la hora que estemos entrenando a los 10 días de haber empezado a tomar la creatina. Si Y hacemos este tiene periodo una de carga, puede función, empezar un tiempo antes. bien, ¿tiene una ¿Sí? función tipo estructural o es más bien metabólica? Por ahí una pregunta más puntual, pero en el sentido de que hay, por ejemplo, la proteína, eh, uno la toma para todo lo que tiene que ver con la Sí, reconstrucción sí, sí. muscular. ¿La creatina cumple con la misma función que la creatina que la Bien. proteína? La creatina es una de las vías energéticas que nosotros utilizamos para entrenar. Nosotros consumimos creatina a través de los alimentos, pero para llegar a estos 5 o 7 gramos necesitamos comer un montón, ¿sí? Sobre todo un montón de carne, que es la principal fuente de creatina. Entonces, no tiene una función estructural. Si bien va a estar almacenada en nuestros músculos, la función va a ser más a través de esta vía energética, ¿sí? A través de una mejora en la utilización de fosfocreatina a alta intensidad. Nosotros con creatina, ¿sí? Natural de nuestro cuerpo, sin consumo exógeno, por así decirlo, sin consumo de suplemento, porque consumo exógeno tenemos a través de los alimentos, vamos a poder ir al gimnasio y hacer, por ejemplo, 10 repeticiones de bíceps con cierto peso. Si nosotros empezamos a tomar creatina, en vez de hacer 10 repeticiones, vamos a poder hacer 12, 13 repeticiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver una mejora en el rendimiento por ese lado, Perfecto. a esta intensidad. ¿Qué otros suplementos recomendás? Después, la cafeína está muy buena, ¿sí? Se consume 1 a 3 miligramos por kilo de peso, eso va a depender también de qué otros alimentos o bebidas consumamos con cafeína. Puede ser cafeína anhidra en pastillas o puede ser a través de alimentos, como puede ser una bebida energizante, un café o un té. El tema muchas veces de estas infusiones es que no sabes qué cantidad de cafeína tiene la porción que vos estás tomando, entonces no vas a saber si va a generar el efecto ergogénico que estamos buscando a la hora de entrenar. Después la beta-alanina también ¿Mm? funciona bastante bien, ¿sí? También para periodos de entrenamiento relativamente cortos, 1 minuto aproximadamente. Em, Después tenemos lo que son geles, que va más por el lado de suplementos a alimentos, que Bien. es algo práctico para consumir en personas que hacen maratón, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, el suplemento de proteínas, que tiene la Ah, ventaja con respecto a la proteína de la practicidad y la poca saciedad que dan cuando nuestro objetivo es hacer el superávit calórico.